buenas tardes, mis queridos radio escuchas y que nos miran por redes sociales. Nuevamente en un programa ambiental que ustedes conocen, Alma Ambiental Centroamérica. Y antes de iniciar con el tema que hemos escogido para esta tarde, quiero pues pedirles disculpas a ustedes por una mediana ausencia. Todo ha sido por cuestiones de trabajo y de salud, pero nuevamente estamos retomando este compromiso de estar acá en esta radio, Tu Onda Club, una radio que nos brinda un espacio para desarrollar educación ambiental, ¿verdad? A través de su radio digital, a través de su cabina y a través de su canal de YouTube. En esta ocasión vamos a hablar de un tema interesante porque es identitario de toda Centroamérica y sobre todo porque este 9 de agosto estuvimos celebrando el Día Internacional de la Población Indígena, el Día de los Pueblos Indígenas. ¿Qué son los pueblos indígenas y si hay indígenas en Centroamérica? El tema de este programa es ese, ¿verdad? Los pueblos indígenas en Centroamérica. ¿Hay población indígena? ¿Qué caracteriza en relación al medio ambiente a la población indígena? ¿Y por qué la población indígena es tan importante y que ella continúe resistiendo? Lucha y resistencia que tiene más de 500 años, ¿verdad? Desde el primer contacto, ¿verdad?, que tuvieron los españoles cuando vinieron a estas tierras y sobre todo cuando se inició el proceso de conquista aquí en Centroamérica. Cuando hablamos de los pueblos indígenas en Centroamérica, vamos a hacer referencia a la Centroamérica geográfica. Esta es una definición que yo en otros programas ya lo he dejado muy claro. Diría yo que hasta la saciedad, ¿verdad? La diferencia entre la Centroamérica histórica, de lo que fue la República Federal de Centroamérica, y la Centroamérica geográfica. Y en esta ocasión nos vamos a referir principalmente a 7 países que forman parte de esa Centroamérica geográfica, que es Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Son 7 países que son reconocidos como parte de esta Centroamérica que habitamos por parte del Sistema de Integración Centroamericana. ¿A qué llamamos población indígena o a qué llamamos pueblos indígenas? Definir en Centroamérica, pese a que muchos otros opinan lo contrario, pero definir en Centroamérica qué es un pueblo indígena no resulta tan sencillo. ¿Por qué? Porque la población indígena o los pueblos indígenas de Guatemala van a tener ciertas características que no van a tener la población indígena de Honduras, ni la población indígena o pueblo indígena o pueblos indígenas de El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Vamos a hacer mención de algunos de ellos, solo para poner en evidencia que lo que estoy diciendo es cierto, pero no son los únicos argumentos, podrían haber más, que por cuestión de tiempo no vamos a agotarlo. Uno es el idioma. En Guatemala existe una cantidad impresionante de idiomas que se hablan en las diferentes regiones de Guatemala por parte de los pueblos indígenas. Por ejemplo, cuando uno va a ciertas regiones, no necesariamente la capital, aunque en la capital hay mucha población indígena, y usted puede escuchar, por ejemplo, cuando va por la calle, que no se van comunicando en castellano, sino que se van comunicando en su idioma. Voy a poner un tan solo ejemplo de los que yo le puedo dar fe por conocer el aspecto territorial. Cobán. Cobán es un municipio, es un departamento que queda en la parte centro-norte de Guatemala. Y allí existe mucha población
indígena que habla quechí, y cuando usted llega a esa zona, por ejemplo, se encuentra con que es gente que no habla muy bien el español, pero hablan perfectamente bien su idioma. Ese idioma que los unifica, los caracteriza, al igual que su vestimenta y al igual que la manera en que se comunican y dialogan entre ellos mismos. Pero, por ejemplo, si usted se va a la zona sur de Honduras, que colinda con El Salvador, y busca al pueblo lenca, va a encontrar personas que tienen, por ejemplo, la vestimenta del pueblo lenca, el tapacabeza de la mujer del pueblo lenca, pero no hay personas, o por lo menos no se ha reportado que existan personas que hablen el idioma lenca. Y digo el idioma porque no es un dialecto, no. Es una lengua, es un idioma que existía desde hacía mucho tiempo antes de que se diera ese primer contacto del inicio de la colonización. O sea, al ser un pueblo, tienen su propio idioma, el idioma los identifica y forma parte de su cultura y de su cosmovisión. En el caso de El Salvador, igual, no necesariamente vamos a encontrar que toda la población náhuatl hable el castellano, ni que toda la población náhuatl use huipil o la vestimenta original. Hay muchas personas que hablan el idioma náhuatl, que no se visten como indígenas por razones históricas que puedo mencionar de forma breve, ¿verdad? Como el genocidio de 1933, 32, 33, un genocidio que se produjo precisamente por querer exterminar a la población indígena, y la población indígena dejó de hablar el idioma, dejó de ponerse su vestimenta y prácticamente trataron de ser invisibilizados. Ellos mismos trataron de pasar inadvertidos, ¿verdad? Porque el hablar el idioma náhuatl, el hablar cualquier otro idioma que los identificara como de raíces indígenas, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Otra de las características de las poblaciones a nivel de Centroamérica, en Nicaragua, por ejemplo, en la costa norte de Nicaragua podemos encontrar algunas evidencias de esto que voy a mencionar ahorita. Una gran cantidad de áreas naturales protegidas están bajo la administración o en territorio de la población indígena, de estos pueblos que han luchado por tener la administración de ese territorio. Por ejemplo, el pueblo Miskito de la región atlántica norte de Nicaragua, lo que se conoce como la RAN, ¿verdad? Donde incluso han habido gobernadoras misquitas empoderadas y autoidentificadas y determinadas, no solo porque lo dicen de su boca, sino que porque por abolengo son de origen misquito. Y es una región que obviamente ellos con mucho orgullo administran, y que los líderes, los referentes de estas poblaciones indígenas dicen: nosotros que estamos en estas áreas de alto valor ambiental, conocidas como áreas naturales protegidas, independientemente de la protección o de cuántas protecciones tengan, por ser solo un área natural protegida o porque tienen la característica de ser un sitio Ramsar, que es donde llegan las aves migratorias, ¿verdad? Un lugar de recepción, de alimentación de aves migratorias, lo que se conoce también como humedales, ¿verdad? Los sitios Ramsar, o porque es una reserva de la biosfera por parte de la UNESCO. En otro programa podemos hablar sobre estas herramientas jurídicas de protección a las áreas naturales protegidas y a los pueblos que en ella habitan.
no resulta extraño de que en Centroamérica el territorio que más área natural protegida tiene o que más área boscosa tiene, con un poco mayor de estabilidad que las ciudades en donde habitamos los occidentalizados o los occidentales, independientemente de cómo usted se identifique, están habitados por indígenas, por diferentes pueblos que de alguna manera viven en una condición de mejor armonía, de mejor relación con la naturaleza, con los ecosistemas, que nosotros que habitamos en estas selvas de cemento a las que llamamos ciudad. Centroamérica, en una encuesta, en una contabilización que se hizo por parte del SICA, reportó en el año 2018 que existían alrededor aproximadamente, redondeando las cifras, 65 pueblos indígenas a nivel de todo el territorio centroamericano que mencionamos al principio, ¿verdad? Belice, que pues su idioma propio, oficial, llamémosle, es el inglés. Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que el idioma oficial es el español. Entonces, en estos 7 países habían hay poblaciones indígenas que rondan un aproximado de 65. Y perdón que dije el idioma oficial, porque Guatemala ha sido muy clara en declarar los idiomas indígenas, es decir, los idiomas que hablan estas poblaciones indígenas también como idiomas oficiales, ¿verdad? Porque ellos sí se sienten, pese a una serie de políticas contrarias que hay también en contra de la población indígena, que a veces no son coherentes, pero ellos sí tienen una expresión y una determinación de ser un pueblo multidiverso, multiétnico y en consecuencia que habla pues muchos idiomas, ¿verdad? Aparte del español. En el caso de El Salvador, he comentado que la situación es un poco diferente. De hecho, hay una nana indígena de El Salvador, pues que algunos de ustedes quizás la conocen. Ella es la directora del Instituto Raíz, que se llama María Eugenia Aguilar, y ella dice: en El Salvador se es indígena piel adentro, porque no necesariamente se va a identificar con la vestimenta, no necesariamente se va a identificar con el idioma. Por ejemplo, si se es lenca, de la zona translempina, ¿verdad?, donde predominó más la población lenca, y como una novela hondureña, una narrativa hondureña que se llamaba En busca del último lenca hablante, que nunca lo encontró el de la novela, ¿verdad? Porque todavía no se ha podido reportar de que sí exista población que la hable fluidamente. Existen esfuerzos como el de Danilo Vázquez, por ejemplo, que es, él es un maestro, un profesor de letras, un licenciado en letras, que ha hecho mucho esfuerzo por establecer el Museo Lenca en la zona de Morazán y que transita entre Honduras y El Salvador haciendo ese trabajo de querer revivir el idioma lenca, ¿verdad?, y hablarlo tan fluido como, por ejemplo, algunos idiomas de Guatemala o de Nicaragua, incluso de algunas poblaciones de Costa Rica. Costa Rica es el país que más población blanca tiene, ¿verdad?, por una serie de situaciones históricas, migratorias sobre todo, pero aún así es una población que tiene mucha presencia indígena, que me gustaría mencionar algunos. Solo para que tengamos conciencia o información de cuántos de estos pueblos
bien en ese proceso de resistencia, ¿verdad? Por ejemplo, en una Costa Rica, que siempre hay que decir lo que es, ¿verdad? Queremos mucho a todos nuestros hermanos centroamericanos, pero Costa Rica siempre se ha identificado por considerarse quizás un poco más europeo, ¿verdad? De hecho se le llama la Suiza centroamericana, ¿verdad? Porque hay mucho más población blanca que el resto de los países de Centroamérica, ¿verdad? Donde hubo menos mezcla, hubo menos migración. Pero antes de mencionar esas cifras, quisiera comentarles que en cuanto a áreas naturales protegidas o a áreas que todavía conservan su biodiversidad, el SICA ha reportado que más o menos el 40% de la superficie terrestre y marina de Centroamérica está habitada por pueblos indígenas. Y solo para mencionar, por ejemplo, en cuanto al mestizaje, que pues ya sabemos que el mestizaje es esa población en donde el peninsular español y de otras nacionalidades pues se unió con la población originaria de esta Centroamérica. Hay un porcentaje aproximado vigente hasta el 2018 que dice que, por ejemplo, en Belice el 49% de la población es mestiza, Costa Rica casi el 14%, El Salvador el 79% de la población es mestiza, ojo con El Salvador, porque en El Salvador ha sucedido un fenómeno que es el genocidio cultural de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes. Hubo un censo de población y vivienda en la primera década, a mediados de la primera década de este siglo, en donde prácticamente se anuló la presencia de la población indígena. Pero de eso haremos cuenta de otro momento. Guatemala tiene el 42% de la población mestiza, Honduras un 81%, Nicaragua 69% y Panamá un 32% de la población indígena. Y ya para determinar cuántos indígenas autodeterminados o por abolengo, porque hay tres formas de ser indígena. Uno es por abolengo, ¿verdad? Es decir, el que nació de familia indígena, que su abuelo, su tatarabuelo y toda su ancestralidad está asociado a estos pueblos originarios. Hay una discusión entre si llamarle pueblos indígenas o pueblos originarios en la que no me quiero meter, porque entonces no terminaría ahora, porque también es un asunto jurídico y es un asunto de perspectiva. No es lo mismo que un occidental analice la situación o la casuística que lo analice alguien desde adentro de su autodeterminación o de su posición como indígena. Entonces, de esa discusión no lo vamos a tocar, por lo menos no en este programa. Pero a nivel de Centroamérica, por ejemplo, Belice reporta como cifras oficiales casi un 10% de la población total indígena, Costa Rica un 4%, El Salvador un 8%, aunque el censo de población y vivienda que se hizo en la época que mencioné anteriormente lo había dejado a 1 punto y algo, redondeando la cifra, un 2%. Pero aún este 8% no es tan justo, porque determinan algunos referentes indígenas de El Salvador, por ejemplo, que es un 13%. El autocenso dice es un 13%. Guatemala, el 53% de la población es indígena, Honduras 7.7%, Nicaragua casi el 7%,
Panamá el 8%, es decir, que en Centroamérica, en esta Centroamérica de 7 países, estaríamos hablando de un aproximado del 23%, 23-24% de la población indígena en Centroamérica. Pero se me quedó a medias una idea. ¿Cómo se es indígena entonces en Centroamérica? No sé si en otra parte del mundo, pero por lo menos en Centroamérica. Existen 3 formas, mencioné una, la de abolengo, la de la ancestralidad. Al hacer el árbol genealógico sabemos que nuestros papás, abuelos, tatarabuelos y no sé cuántas generaciones atrás son de estos pueblos que existían incluso antes de la conquista. Se puede ser también por socialización de alguien que no tiene antecedentes familiares, pero que llega a una comunidad indígena, se queda ahí, se socializa, se asienta, adquiere todas las costumbres, adopta la cosmovisión y llega a formar parte como uno más de la comunidad indígena. Y una tercera forma es la autodeterminación. La autodeterminación es una manera de poder decir, aunque yo no tenga abolengo indígena, aunque probablemente no viva en un pueblo indígena, no viva con un bibri, Costa Rica, no viva con un misquito, con una población misquita en la costa norte de Nicaragua o en la costa norte de Honduras, ¿verdad? O con una población tribal como los garífonas que se encuentran en Guatemala y en Honduras también. Entonces no podré vivir en esa zona allí, pero por rescate de mi identidad, por aspectos históricos, por estudio, por querer encontrar la raíz y esa identidad que le da sentido a la vida. Porque me permite entender, por ejemplo, por qué todas las noches, las madrugadas, cuando salgo y veo que ahí está el nixtamalero, ¿verdad? O el lucero de la mañana, me produce tanto placer poder verlo y tanto respeto, sobre todo si acepto que es la figura visible de Cuculcán-Quetzalcóatl, ¿verdad? Una base mítica de estos pueblos centroamericanos y mesoamericanos. ¿Por qué entonces cuando el palo de mango no me ha querido dar mangos y es un palo machorro, ¿verdad? Y lo amenazo y lo regaño y hasta le cuelgo zapatos viejos y le digo te voy a planasear con este corvo, ¿verdad? Si no me das mango. ¿Y por qué al hacerlo no me siento que me faltaron 20 para el peso? Aunque mi vecino probablemente diga, está loca mi vecina, ¿verdad? De verdad que hoy sí se descocó. ¿Por qué los pueblos indígenas tienen ese gusto, ese respeto? Pese a que también ha habido un poco de occidentalismo en la población indígena. ¿Por qué hay ese gusto de saber que existe un hermano árbol, o un hermano tacuacín, o un hermano tortolita, o una hermana lora, por ejemplo, ¿verdad? Y no da pena referirlo y hablarlo de esa manera. Y entonces eso me identifica, y eso me hace sentir que tengo identidad, y eso me da raíces para seguir caminando. Y eso me permite comprender mejor la vida en ese sentido. Y me autodetermino y digo, bueno, soy indígena, soy de la población lenca. ¿Por qué? Porque probablemente mis padres nacieron en el oriente, en el sur oriente de Honduras, ¿verdad? O soy maya chortí, ¿verdad? O soy población cachiquel, ¿verdad? O soy un bibri, y eso me hace sentir mejor. Eso también se puede por autodeterminación. Obviamente
al determinarse como indígena significa entonces que al menos la cosmovisión no va a ser la misma que el occidental, porque entonces no sería coherente. O sea, no sería coherente que yo me autodetermine como indígena, como adherente, si no quiero decir como indígena, pero al menos como adherente de esa cosmovisión indígena, y voy a seguir consumiendo como loca y comprándome la ropa de última moda y comprando zapatos a diestra y siniestra y tener todo un perchero lleno de zapatos, ¿verdad? Para ponerme un zapato cada 15 días por lo menos. O sea, no sería coherente. La población indígena en cualquier parte de Centroamérica tiene una característica y es la frugalidad. ¿Y qué es la frugalidad? Quiere decir la sencillez en la vida. Hay mujeres indígenas, por ejemplo, que como por ejemplo, es un huipil petenero. Se lo compré a una petenera, a una indígena petenera de Petén. Y ella, por ejemplo, me decía que ella todavía tenía su traje, su huipil indígena. Ella se había casado hace 20 años y me decía, yo todavía lo tengo y me lo pongo, ¿verdad? Todavía me pongo mi refajo, ¿verdad? Y tiene 20 años. ¿Por qué? Porque el tejido es de tal manera y de tal durabilidad que no necesito tener mucha ropa para poder vestir. Por ejemplo, o sea, es, como digo, un huipil petenero. Tengo ya 14 años de tenerlo y sigue tan firme y tan fuerte su fibra como cuando lo compré a la hermana petenera. Entonces, ¿por qué los pueblos indígenas entonces resultan tan armoniosos con esa necesidad que tenemos de mantener los ecosistemas? Entonces, ¿por qué es que ese 40% del territorio de Centroamérica todavía mantiene alguna vegetación? Probablemente no la vegetación primaria, pero sí vegetación significativa que no ha sido depredada, no al menos con la velocidad con la que lo hace el occidental. Yo creo que estas son respuestas que ahora usted puede de alguna manera contestar, o que la lógica lo lleva a contestar. En el siguiente programa, que yo espero ahora de corrido ya no soltar este bonito programa, y siempre dándole gracias a Tu Onda Club por permitirnos el espacio, en el siguiente programa vamos a hablar un poco de los instrumentos internacionales ratificados por la mayoría de los países de Centroamérica para la protección de los pueblos indígenas y en consecuencia, o para protección de los ecosistemas y que en consecuencia protegen a los pueblos indígenas, o al revés, para protección de los pueblos indígenas y que en consecuencia protegen esos espacios de biodiversidad donde viven las poblaciones originarias. No me despido sin antes mencionar algunos de los pueblos indígenas presentes en los países. Vamos a ver si lo encuentro, y en la mañana lo tenía por ahí. Honduras, Lencas, Misquitos, Tolupanes, Chortis, los Pej, nuestros sufridos hermanos Pej. La historia de los Pej es una historia de una resistencia bárbara, pero lo vamos a hablar en otra ocasión. Los Pej, Opayas, los Tahuacas. En el caso de El Salvador, Nahuapipiles, Lencas, Cacahuiras o Cacaoperas. En Nicaragua, Misquitos, Sumos o Mayagnas, Ramas, Garífunas, Creoles, y bueno, ya habíamos hablado de los mestizos. En Costa Rica, pese a que ya hablamos del paradigma del tico, ¿verdad? Que no es tan mezclado, que es más eurooriginario, ¿verdad? Más blanco.
pero tienen un territorio en donde se pueden encontrar Quitirrisi, Matambo, Cholotegas, Guatusus, Guaymi, Bibris. Antes se reportaba en alguna literatura también los Corobicí, ¿verdad? Y no lo encuentro en este documento, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llegamos. Entonces, ha sido un gusto estar con ustedes. Un abrazo fuerte hacia sus hogares, hacia sus casas. No olvidemos que nosotros necesitamos más a la naturaleza y el medio ambiente, más de lo que ella nos necesita a nosotros. Para todos, tengan un bonito día.